Buenos días, amados hermanos y amigos que me escuchan a través de este medio. Les habla su hermano en Cristo, Alexander Serrano. Es una bendición poder compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios. Por favor, abran su Biblia en el libro de Filipenses. La semana pasada estudiamos los versículos 1 al 9. Les recuerdo la enseñanza central. El creyente debe llenar su mente en los asuntos del Señor a fin de mantenerse firme, sin afanes, disfrutando del regocijo que produce la paz del Señor. Esta semana es el turno para los versículos 10 al 23 del mismo capítulo 4 de Filipenses. El título de esta prédica es El aprecio por las buenas relaciones cristianas. Bien pudiera ser también la gratitud por las buenas relaciones cristianas. Glorifico al Señor porque su palabra nos da respuesta a todas nuestras necesidades espirituales. Cada uno de nosotros somos testigos de los eventos y situaciones completamente adversas que le ha tocado vivir al mundo entero. En los últimos meses, el tema de la pandemia y todo lo que esto ha involucrado. En el caso de nosotros como país, ya veníamos con situaciones atípicas desde el punto de vista económico, político y social. Cada una de estas situaciones nos han hecho fuertes. Hemos aprendido a ser más conscientes, más organizados, más ahorrativos, más creativos, más pacientes y tolerantes, etcétera, etcétera. Una palabra clave en lo que estamos estudiando el día de hoy tiene que ver precisamente con eso, con la palabra aprender. Cuesta decirlo, pero la verdad es que las lecciones de la vida, las más valiosas, son aquellas que aprendemos a costa de sacrificio. Por eso démosle gloria a Dios, porque su palabra nos dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso lo señala el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18. En el día de hoy tenemos la última porción del libro de Filipenses. El apóstol Pablo glorifica a Dios por la vida de estos hermanos, quienes le sustentaron muchas veces y estuvieron pendientes de su bienestar. Tal como vimos en el capítulo 2, Pablo había recibido una ofrenda de los filipenses por parte de Epafrodito, razón por la que ahora Pablo está expresando su gratitud. La gratitud es un principio bíblico que debe regir la vida de todo redimido por la sangre de nuestro Señor. Cuán importante es ser agradecidos, cuán importante es dar gracias. Los filipenses nos dan un buen ejemplo de cómo recibir y también de cómo depender de Dios en toda circunstancia. Les invito a que lean conmigo el pasaje, Filipenses 4, 10 al 23. Dice la palabra del Señor: En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Finalmente, versículo 21 en adelante termina diciendo: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ok, en base a esto se desprende nuestra enseñanza central, que dice de la siguiente manera: Dios desea bendecirnos por medio de nuestras ofrendas, a fin de ser de bendición a otros que con gozo también la reciben. Nuevamente, Dios desea bendecirnos por medio de nuestras ofrendas, a fin de ser de bendición a otros que con gozo también la reciben. Este pasaje tiene que ver con la administración en particular, con apoyar para satisfacer las necesidades de ministros, de misioneros y de los que trabajan para que se difunda la palabra de Dios, para que se difunda el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. No podemos perder de vista que Pablo está en prisión enfrentando la falsa acusación de insurrección en contra del gobierno. Si lo sentencian, enfrenta la pena de muerte. Los filipenses habían oído sobre su condición y también sobre cómo Pablo estaba firme y continuaba predicando el Evangelio a cualquiera que lo visitara. Esta situación hizo que la iglesia se motivara a estar pendiente del sustento de Pablo, por lo que le envía una ofrenda de amor. Realmente este pasaje es el aprecio, es la gratitud de Pablo por una iglesia que está motivada a revivir su interés en las misiones. Es interesante que cuando nosotros ofrendamos es porque ya hemos sido bendecidos. El Señor nos bendice precisamente para ser canales de bendición. Este texto nos da dos enseñanzas fundamentales, las cuales podemos plasmar en dos principios. El primer principio va a ser aplicado al beneficiario de la ofrenda, es decir, aquel que recibe la ofrenda. Y el segundo principio es aplicado al dador de la ofrenda. Nuestro primer principio señala: recibamos con humildad las ofrendas de nuestros hermanos, siendo agradecidos por los beneficios que las mismas producen en nuestras vidas. Y ahí surge una pregunta interesante: ¿cuál es la actitud más relevante de Pablo en esta porción ante la ayuda recibida? Si leemos el versículo 10, leo en Reina Valera, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Dice: en gran manera me gocé. Otra versión de este mismo pasaje, de este mismo versículo, dice: me alegró muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Pablo recibe la ofrenda con una alegría tremenda y a la vez otro factor allí es que él la recibe con humildad. El apóstol añade: claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Sin embargo, la frase clave es: hayan vuelto a interesarse. Cuando se fundó la iglesia, había apoyado a Pablo y su obra misionera en forma regular, pero por algún motivo que desconocemos, ellos habían abandonado su apoyo a la misión. Es probable que haya sido por unos 10 o 12 años. Se desconoce por qué dejaron de enviarle el apoyo a Pablo. Sin embargo, la cuestión a tener en cuenta
es el glorioso revivir, ¿verdad?, del apoyo de la misión que se llevó a cabo en la iglesia. Retomaron nuevamente el apoyo a Pablo y su dádiva brotó nuevamente. Podemos imaginarnos el gozo y regocijo del corazón de Pablo. Él dice, en gran manera me gocé en el Señor. Y Pablo nos da una valiosa enseñanza en el resto de los versículos. En el versículo 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El versículo 12 añade, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. He aprendido a contentarme. Qué frase tan espectacular. He aprendido a contentarme. No es que me contento, es algo que fue aprendido. Hay un señor llamado Lehman Strauss. Él dice, referente a esto, y leo textualmente, en esos primeros días de mi experiencia cristiana, no podía ver cómo algunos cristianos que yo conocía podían estar contentos con tan poco de los bienes de este mundo. Sinceramente confío en que estoy aprendiendo el secreto. A partir de lo que he visto acerca de mí, no dudo en decir que es un secreto que muchos cristianos deben aprender. Pablo debió aprenderlo. Dijo, he aprendido. La lección de contentarme fue aprendida por él gradualmente en diversas circunstancias. Como joven judío incrédulo, no tenía ningún deseo en cuanto a las posesiones de este mundo. No siempre conoció la provisión divina de la satisfacción, pero luego de ser salvo comenzó a aprenderla, no en el aula académica, sino como resultado de una prolongada experiencia de prueba y disciplina. He aprendido el lenguaje de un buen alumno. ¿Ha aprendido usted a estar satisfecho con su lugar y posición y posesiones de esta vida? Extraordinario. Buena reflexión, ¿cierto? Muchas veces he escuchado recitar, por ejemplo, el conocido Filipenses 4:13. De una manera muy ligera, cristianos, hermanos, dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no está mal. Ese texto puede ser una bandera que nos levante, que nos anime, pero es necesario ubicarnos en el contexto de esta desafiante frase de Pablo. Es necesario volver sobre el texto. Voy a leer de la NBI los versículos 11 y 12. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Este realmente es el contexto en el que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, todo significa todo. Todo lo que Dios desea que hagamos, no las cosas, por supuesto, absurdas, egoístas o malas. Al considerar el ejemplo de Pablo, vemos que Dios le había dado la habilidad de estar contento cuando tenía abundancia, lo mismo que cuando padecía necesidad. Es algo que se aprende. Amados hermanos, la gracia de Dios nos ha sostenido y nos sostendrá en cualquier circunstancia de la vida donde Él nos guíe. Aun cuando nos falten las cosas materiales, el cristiano debe aprovechar las oportunidades que el Señor les presente para mostrarse generoso,
a la hora de dar para la obra de Dios. Voy a repetir el versículo 10 que quedó por allá atrás. Dice, me alegro mucho, o me alegró mucho en el Señor, de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Los filipenses siempre habían deseado, tenían en su corazón al apóstol Pablo. Él dice, no habían tenido la oportunidad, ya sea porque no tenían la posibilidad económica, X. Cualquier cosa sería inventar, porque la palabra no dice las razones. Pero para añadir algo importante al primer principio, es decir, al beneficiario, ¿cierto?, de la ofrenda, a la actitud del que recibe, les invito a leer la primera parte del versículo 17. Dice Pablo, no digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Este texto nos muestra que Pablo, por un lado, está consciente de que su ayuda viene de Dios, y por otro, que Pablo no escribe con intenciones de manipular, porque él dice, prácticamente la única iglesia que me ha ofrendado son ustedes. Y él no lo está haciendo, no lo está diciendo con la intención de que las otras iglesias también le ofrenden, porque él está claro, él no manipula. Creo que no está bien manipular, evidentemente, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su santa y buena voluntad. Cuando nosotros tenemos una necesidad, por supuesto que tenemos que hablar, tenemos que orar al Señor. Dios es el dueño del oro y de la plata. Cuando tenemos la necesidad, vamos a Dios, vamos al Padre, y Él nos va a proveer. Él utilizará los medios que Él considere necesarios para hacerlo. ¿Qué podemos aplicar de esto? Debemos mostrarnos agradecidos con aquellos que nos han tendido la mano en tiempos difíciles. La gratitud es un valor que agrada a Dios. Nos hemos hecho adulantes para con aquellos que nos han tendido esa mano, de manera que se vuelva una obligación el mantenernos. Confiemos plenamente en el Señor para que nos ayude a administrarnos en tiempos de escasez, al igual que en tiempos de abundancia. Ahora bien, el segundo principio va dirigido al dador de la ofrenda. Dice de esta manera, ofrendemos de manera desprendida, expresando nuestro amor por el Señor. Pablo dice en el versículo 18, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Y él señala, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Esto nos dice, hermano, esto nos enseña que al ofrendar debemos tener una actitud totalmente desprendida. Observemos que Pablo describe la ofrenda diciendo que es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. En el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, todo sacrificio debía producir un aroma fragante y ser aceptable para Dios. Solo si era ofrecido con la actitud correcta sería agradable al Señor. La ofrenda de los filipenses fue un sacrificio espiritual. Cuando ofrendamos, aliviamos las cargas y tensiones de otro. Podemos ver en los versículos 10, 16 y 18. El 10, en gran manera me gocé. El versículo 16 dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Gloria a Dios. El 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido, ¿verdad? Gloria a papá, gloria al Señor.
que nos sustenta, es Dios el que nos sustenta. Dios honra cada una de nuestras ofrendas, supliendo todas las cosas que nos hagan falta según sus consideraciones. Versículo 17 dice, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Estamos viendo en ese versículo 17 claramente que Pablo no dice esto con intenciones de manipular, de mover el corazón, porque es Dios el que produce el querer como el hacer. Versículo 19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Esta palabra nos indica que la ayuda traerá recompensa y usa un término bancario de intereses o fruto como dividendos. Pablo declara que Dios proveerá para las necesidades de los filipenses. Hermano, no hay límites a las riquezas de Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios creó todas las cosas y todas las cosas fueron creadas por Él y para los propósitos de Él. Principio bíblico para mí. Dios paga dividendos por la bondad demostrada con una motivación sincera. La bondad hacia otros no me deja en bancarrota. Lo que nosotros damos no nos va a faltar jamás, sino que se va a multiplicar, hermano. ¿Lo creemos? Lo creemos. Es así. Lo dice la palabra del Señor. La ofrenda dada para la obra de Cristo bendice tanto al que lo da como al que la recibe. Ponga atención a lo que dice el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 35, dice, más bienaventurado es dar que recibir. Esa frase la dijo nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor Jesús lo dijo, es así. El versículo 20 también dice, Dios y Padre nuestro sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La carta concluye en los versículos 21 y 22 con unos saludos. ¿Recuerdan? Versículos 21 y 22. Dice la palabra, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Ahora me gustaría enviarles un mensaje muy importante, especialmente a aquellas personas que posiblemente están escuchando este mensaje. Si tu caso es que aún no has hecho una oración para decirle a Cristo que te apropias del sacrificio para la salvación de tu alma, quiero decirte que no puedes tener una vida de santidad sin una entrega personal a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Además, sobre todo por el tiempo que estamos viviendo, te doy una buena noticia. Cristo resucitado es la respuesta a todas nuestras decepciones, a todas nuestras frustraciones, a todas nuestras desesperanzas. Si es el deseo de tu corazón, yo te pido que allí mismo donde estás, inclines tu rostro. Voy a orar, voy a hacer una oración para que entregues tu vida al Señor. Voy a hablar con Él. Tú también puedes hacerlo ahí donde estás. Y en el silencio de tu corazón puedes repetir, pero eso sí, hazlo con fe. Si es tu deseo, repite esta oración conmigo. Bendito Dios, hoy quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Tu palabra dice que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Gracias por pagar el rescate que le da salvación a mi alma. Te pido que me ayudes a transitar la vida cristiana y a hacer tu voluntad.
Mi vida en tus manos está segura, Señor. Ilumina mi visión para poder ver más allá de lo que mis ojos naturales pueden ver. Quiero ver tu propósito en mi vida y aun cuando no lo vea, cuando no vea ese propósito, quiero caminar por fe tomado de la mano contigo. Gracias, Señor, por recibirme. Tu presencia me llena de luz y de esperanza. Gracias, Señor. He orado en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esa oración, puedes tener la plena seguridad que nada ni nadie podrá separarte del amor de Cristo Jesús. Ahora eres mi hermano, ahora eres mi hermana. Que Dios te bendiga. Finalmente, el apóstol Pablo concluye en el versículo 23 diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén.